Hola a todos. Ya hemos aprendido en todo este tema de deducción natural a demostrar ciertas propiedades lógicas como validez, equivalencia e inconsistencia. En este video aprenderemos a demostrar que un enunciado es una tautología. Entonces, recordemos un poco qué consiste ese concepto de tautología. Una tautología es un enunciado necesariamente verdadero. En otras palabras, es un enunciado que no puede ser falso. Eso significa dos cosas. La primera es que la verdad de una tautología no depende de los hechos del mundo. Es decir, el mundo puede ser de muchísimas formas, pero la tautología siempre será verdadera. La segunda es que la verdad de una tautología no depende de la verdad o falsedad de ningún otro enunciado. Miremos el siguiente ejemplo. Si López baila, entonces baila o canta. Ese enunciado va a ser verdadero independientemente de lo que haga López. Es más, nosotros podemos afirmarlo sin saber quién es López, sin conocerlo, sin saber si baila o si canta. ¿Listo? Ahora, ¿cómo demostramos que un enunciado es una tautología? Desde el primer corte aprendimos a hacer la demostración con tablas de verdad. Un enunciado es una tautología cuando vemos en una tabla de verdad que en todas las posibilidades o evaluaciones el enunciado es verdadero. Miremos la tabla de verdad del ejemplo, si López baila, entonces baila o canta. Como se puede ver acá, en esos cuatro mundos posibles o evaluaciones, el condicional sí o sí va a ser verdadero. Ahora, ¿cómo hacemos la demostración con deducción natural? La idea es la siguiente. Si un enunciado en efecto es una tautología, debemos demostrar que dicho enunciado es necesariamente verdadero, independientemente de la verdad o la falsedad de otros enunciados. ¿Cómo lo hacemos entonces? Repasemos bien lo que hemos hecho hasta el momento en deducción. Las demostraciones que hemos hecho hasta ahora siempre han partido de ciertas suposiciones o premisas y los ejercicios han consistido en mostrar qué enunciados podemos inferir de dichas suposiciones. Así pues, las conclusiones a las que llegamos siempre dependen de la verdad de unas premisas. Sin embargo, como ya habíamos dicho, la verdad de una tautología no depende de la verdad o falsedad de ningún otro enunciado. En ese sentido, para demostrar que un enunciado es una tautología, mostramos que podemos afirmarlo sin necesidad de premisas. Por eso, en nuestro esquema de deducción, a la hora de mostrar una tautología, se vería más bien así. La tautología es una conclusión a la que llegamos sin ninguna premisa. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, para hacer una demostración de una tautología deben tener en mente lo siguiente. Primero, la tautología es la conclusión del ejercicio, no es el punto de partida. Segundo, no hay premisas en la demostración. Tercero, debemos mostrar cuál sería la justificación para afirmar esa tautología. Por esa razón, generalmente, para hacer la demostración, tenemos que suponer. Y esa suposición va a ser ya sea para hacer una prueba condicional o una reducción al absurdo. Como pueden ver, tengo un pequeño asterisco en el generalmente. Ese asterisco indica que solo habrá un caso en el que no va a ser necesario suponer para demostrar una tautología, a saber, cuando utilicemos el principio de identidad, que voy a exponer al final de la presentación. Miremos entonces dos ejercicios para ver cómo funciona la demostración de una tautología. En el ejercicio de la izquierda tenemos la demostración del ejemplo con el que comenzamos el video. Si López baila, entonces baila o canta. Como se puede ver en la demostración, la tautología es la conclusión. Tenemos que mostrar cuáles serían los pasos para poder afirmar ese enunciado. Por esa razón, en este tipo de demostraciones es súper importante pensar los ejercicios de abajo para arriba. Si no los pensamos de abajo para arriba, quedamos bloqueados porque como a uno nunca le dan un punto de partida, literalmente lo que tenemos que hacer es devolvernos, como ver la conclusión y decir, uy, ¿qué es lo que necesitamos para llegar ahí? ¿Listo? Entonces, en este caso en particular,
¿Qué pasos hubiésemos tenido que tomar para afirmar si López baila, entonces baila o canta? Dado que esa conclusión es un condicional, para afirmarlo tuvimos que haber hecho una prueba condicional. ¿Listo? Como toda prueba condicional, tenemos que suponer el antecedente y llegar al consecuente. En ese orden de ideas, suponemos BL. Luego de suponer BL, hacemos una adición a 1 y ya tenemos el consecuente BL o CL. Como llegamos al consecuente, salimos de esa suposición y afirmamos el condicional por una prueba que hicimos del paso 1 al 2. Y ahí ya con ese ejercicio demostramos que si López baila, entonces baila o canta es una tautología. En el ejercicio de la derecha tenemos la tautología López baila o no baila. Ese enunciado, recuerden, es nuestra meta. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, tenemos que mostrar cuáles son los pasos que hubiésemos tenido que tomar para poder afirmar BL o no BL. En este caso, la única forma de llegar a dicho enunciado es con una reducción al absurdo. Y como toda reducción al absurdo, suponemos lo contrario a lo que queremos llegar. Es decir, no es cierto que BL o no BL. Y luego de esa suposición tenemos que llegar a una contradicción. Esa contradicción va a ser entre la negación de esa disyunción y la afirmación de la disyunción. Para eso entonces tenemos que armar la disyunción con alguno de los dos disyuntos. Necesitamos entonces demostrar con otra reducción al absurdo alguno de los dos disyuntos, ya sea BL o no BL. Hagámoslo entonces con no BL. Para eso suponemos BL. Luego hacemos una adición a 2 y afirmamos BL o no BL. Con esa disyunción ya tenemos la contradicción. Afirmamos BL o no BL y no es cierto que BL o no BL por una conjunción entre 1 y 3. De esta forma salimos de la suposición y afirmamos no BL por una reducción al absurdo del 2 al 4. Afirmamos luego BL o no BL por una adición a 5 y luego armamos la conjunción entre la disyunción y la negación de la disyunción para mostrar la contradicción a la que hemos llegado. Ya finalmente salimos de esa suposición y afirmamos BL o no BL por una reducción al absurdo, que ya sabíamos eso, y ahora sabemos que es del paso 1 al 7. Ya así hemos demostrado que ese enunciado es una tautología. Quiero mencionar una pequeña cosa. Esa segunda demostración que está a la derecha, con las reglas de reemplazo, hubiese sido muchísimo más sencilla. Suponemos, hacemos también igual una reducción al absurdo, suponemos la negación de la disyunción y luego, por un De Morgan, tenemos la afirmación de no BL y BL. Y ya, como tenemos acá una contradicción, salimos de la suposición y afirmamos la disyunción por una reducción al absurdo del 1 al 2. Así es como demostramos tautologías. Ahora quiero exponer brevemente en qué consiste el principio de identidad. Bueno, el principio de identidad establece que todo individuo es idéntico a sí mismo. En ese orden de ideas, de cualquier individuo como A o como B o como C, podemos afirmar que A es igual a A o que B es igual a B o que C es igual a C, etc. Gracias al principio de identidad podemos afirmar A igual a A, digamos, en cualquier momento de una demostración sin necesidad de una justificación ulterior. Por ejemplo, aquí en esta demostración tenemos una premisa que es PB y tenemos una conclusión que es existe un X que es P y que es idéntico a sí mismo. Entonces, para hacerlo, en 2 afirmamos B es igual a B por principio de identidad. Luego en 3 hacemos la conjunción PB y B es igual a B y ya con esa conjunción podemos hacer una generalización. Miren que en 2, cuando afirmo B es igual a B, simplemente pongo PI, que indica que mi justificación es principio de identidad y yo no estoy haciendo ningún tipo de referencia a otra premisa. ¿Listo? Ahora, la razón por la cual les estamos explicando el principio de identidad en este momento del curso es porque su uso resulta ser interesante a la hora de mostrar tautologías. Miremos algunos ejemplos.
En el ejercicio de la izquierda que tenemos ahí, tenemos la tautología existe un X que es igual a sí mismo o que es P. Este último paso generalmente es una generalización de un enunciado como, digamos, A igual a A o PA. Para poder afirmar esto, entonces, lo primero que tenemos que afirmar es A igual a A por principio de identidad. Miren, acá súper importante, que A igual a A no es una suposición, por lo cual no estamos abriendo ninguna otra línea de rango. Luego de afirmar A igual a A, hacemos una adición y afirmamos A igual a A o PA por una adición a 2 y finalmente hacemos una generalización de 2. Y así ya demostramos que ese enunciado existencial que tenemos ahí es una tautología. En el ejercicio de la derecha tenemos que demostrar la tautología. No es cierto que para todo X, X no es igual a sí mismo. Para poder llegar a esa tautología tenemos que hacer una reducción al absurdo. Por eso suponemos lo contrario, es decir, para todo X, X no es igual a sí mismo. Tenemos que llegar a una contradicción y para hacerlo necesitaremos el principio de identidad. Afirmamos entonces que no es cierto que A igual a A por una instanciación de 1. Luego afirmamos que A igual a A por el principio de identidad. Luego hacemos la conjunción A igual a A y no es cierto que A igual a A. Y ya, como tenemos la contradicción, podemos salir de la suposición y afirmamos la conclusión por una reducción al absurdo del 1 al 4. Quiero hacer aquí también una aclaración. Esta demostración es mucho más corta si hacemos uso de las reglas de reemplazo de intercambio de cuantificador. Acá miremos que podemos afirmar A igual a A por el principio de identidad, que luego hacemos una generalización de 1 y decimos que existe un X que es igual a sí mismo, y ese enunciado existencial por las reglas de intercambio de cuantificador puede ser reemplazado por el enunciado no es cierto que para todo X, X no es igual a sí mismo. ¿Listo? Eso es todo lo que les quería presentar y muchísimas gracias.